Buenos días y bienvenidos a otro video. Hoy estaremos hablando sobre la iglesia de Éfeso que empieza en el capítulo 2 de Apocalipsis. Entonces, antes de empezar, les voy a dar un poquito de hechos, cosas interesantes sobre en la ciudad de Éfeso. Después estaremos mirando entonces el libro de Hechos en la Biblia para ver cómo se empezó la iglesia, las cosas que estos cristianos estaban enfrentando durante aquel tiempo. Y también después entonces estaremos mirando versículo por versículo la palabra de Dios en capítulo 2 de Apocalipsis. Como tal vez se acuerden, Éfeso era en Asia Menor, era parte de Turquía. Éfeso era una ciudad muy popular, muy rica, porque era una ciudad donde había puertos donde llegaban navíos para entregar todo tipo de mercancía, telas, todo tipo de cosas para el mercado de Éfeso. Entonces era una ciudad muy popular donde venían personas de otros lugares, de otras ciudades para poder comprar ahí y mirar lo que había de nuevo ahí. Era una ciudad rica, como digo, y muy grande. Esa ciudad hacía morada de 14 templos. Los dos templos más interesantes que quiero compartir con ustedes, el primero es el templo del emperador Domiciano, como se acuerdan tal vez del video donde hice la introducción de Apocalipsis. El emperador Domiciano fue el mismo emperador quien mandó a Juan a la cárcel, perdón, a Patmos, y ese emperador él pensaba que él era Dios. Entonces él hizo un templo para sí propio para que las personas fueran y lo adoraran. También en esa ciudad el templo más grande y más venerado, más buscado, era el templo de la diosa Artemis, que era la diosa Diana. Okay. Y era la diosa de la fertilidad. Ese templo era muy grande, tenía 150 columnas para que se imagine de tan grande que era ese templo. Y ahí, si ustedes no han leído en el Viejo Testamento, hablan mucho de dioses de la fertilidad, o si quieren leer también historias de la Biblia o historias normal del mundo de los dioses griegos, la manera que ellos alababan, la manera que ellos adoraban a los dioses de la fertilidad, hacían muchas cosas, pero una de las cosas eran todo tipo de inmoralidad sexual, tener sexo dentro del templo y todo tipo de orgías dentro del templo. Ellos también, los líderes de ese templo, de esa diosa que cuidaban ahí ese lugar, ellos eran eunucos y ellos para adorar la diosa Diana o la diosa Artemis, ellos se cortaban sus propias partes privadas y ellos le daban a la diosa como parte de su adoración, de su ritual de adoración. La otra cosa es que ellos, aparte de tener todo tipo de relaciones sexuales y con diferentes personas, y ellos agarraban la diosa y la llevaban a un río para lavarla, y ahí la sumergían y la lavaban para hacerla virgen otra vez, para hacerla pura otra vez, y la regresaban al templo y ahí continuaban hasta bien tarde de la noche, de la mañana, teniendo sexo y haciendo otros tipos de cosas inmorales, ¿no? Enfrente de ese templo había un árbol muy grande que era el árbol de la fertilidad, donde las mujeres que no podían tener bebés, que eran infértiles, podían ir ahí y tocaban a ese árbol, y ellas entonces con la esperanza de quedarse embarazadas. Otra cosa interesante sobre ese templo era que él era un banco. Ahí guardaban dinero, ahí tenían todo tipo de transacción bancarias.
y era un banco normal como tenemos hoy en día. Otra cosa sobre la ciudad de Éfeso era porque como era un puerto y llegaban muchos navíos con mercancías diferentes y interesantes, había un mercado muy grande, bien grande, llamado el mercado Agora. Y para entrar en ese mercado había un incensario donde las personas tenían que agarrar un incienso y poner en ese incensario para poder entrar, en ese mercado. Entonces resultaba muy difícil, yo me imagino, para los cristianos de aquel lugar, porque nosotros tenemos que alabar y adorar y rendir gloria y honra solamente para Dios. Y ellos para entrar en ese mercado, entonces tenían que hacer eso. Y era una manera de adoración, de respeto al emperador. La tercera cosa que quiero mencionar sobre esta ciudad de Éfeso, y hay muchas, claro, pero es que la ciudad de Éfeso tenía oráculos. Oráculos son personas que hacen todo tipo de hechicería y ellos invocan al propio diablo, a demonios. Y entonces, claro que había muchas personas poseídas, una actividad demoníaca demasiado fuerte en ese lugar. Si usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vas a mirar lo cuánto Jesús sacaba espíritus malos, incluso espíritus que parecían enfermedades normales. Él sacaba de las personas porque la actividad demoníaca en esas ciudades era muy fuertes. Había ídolos, ellos hacían todo tipo de inmoralidad sexual. Yo me imagino que mentían y robaban y adulteraban y todo eso. Y aparte estaban ellos propios invocando al propio diablo para aquel lugar. Entonces, la actividad demoníaca en Éfeso, aunque era una ciudad muy rica, muy bonita, muy grande, muy popular, era también una ciudad muy fuerte en el mundo espiritual. Entonces ahora voy a mirar con ustedes, si pueden abrir en Hechos capítulo 19, y nosotros vamos a estar mirando ahora cómo es que la iglesia empezó, qué estaba pasando. Vamos a leer mucha lectura hoy para mirar. Esta iglesia de Éfeso empezó, ya había cristianos en ese lugar. Ya había un hombre llamado Apolo en ese lugar. Si empiezas a leer en el capítulo 19 de Hechos, había un hombre llamado Apolo y ahí había también otras personas con él predicando la palabra. Pero cuando Pablo le preguntó que si había recibido el Espíritu Santo, él dijo que no. Él recibió las enseñanzas de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Era el primo de Jesús, quien bautizaba con agua, quien no vivía en una casa normal, sino comía insectos, ¿verdad? Y él fue quien bautizó en agua a Jesús, pero él siempre decía que después de él venía otro quien iba a bautizar con fuego, y era con el Espíritu Santo, ¿no? Porque si nosotros no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces no tenemos la autoridad necesaria para hacer ciertas cosas. Y este hombre Apolo, juntamente con los demás que estaban ahí en Éfeso, estaban haciendo un tremendo trabajo de predicar la palabra de Dios, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y dice Hechos capítulo 19 que Pablo entonces oró por él, y él recibió entonces el Espíritu Santo sobre su vida. Y nosotros vamos a empezar leyendo entonces en el capítulo 19, versículo 11. Pablo en este entonces ya está predicando la palabra de Dios por 2 años en la ciudad de Éfeso. Está predicando en la sinagoga y después se fue a otro lugar para predicar la palabra de Dios todos los días en público, predicando y predicando la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Dios hacía grandes milagros a través de él. El versículo
10 dice así: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces ya no está solamente en Éfeso, pero la palabra del Señor Jesús ya se está propagando, ya está siendo predicada en otros lugares de Asia. El versículo 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Entonces imagínate, en aquel lugar había, como yo digo, mucha actividad demoníaca, era muy fuerte. Entonces había personas que estaban intentando sacar los demonios. Pero ¿cómo puede el demonio sacar el demonio? ¿Verdad? Y dice la Biblia que era jefe de los sacerdotes y él era judío. Entonces él tenía el estudio, él tenía el conocimiento del Torá, o sea, de los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros leemos: Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio. Estos 5 libros de la Biblia es como los judíos aprenden la palabra de Dios, y ellos crecían con eso, crecían repitiéndose a sí mismos, aprendiendo la palabra de Dios, la historia suya judaica. Ellos aprendían, y como era jefe de los sacerdotes, él conocía muy bien las escrituras. Él conocía muy bien lo que había pasado con Jesús antes de morir. Él conocía, y sin embargo es él mismo que está siendo exorcista a los demonios, a las personas de Éfeso. Dice que eran hijos suyos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí sale una prédica, si tú predicas en la palabra, muy fuerte de estos versículos. Pero vamos a seguir adelante al versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¡Qué vergüenza! Porque todos, me imagino, conocían quién eran estos hijos, estos 7 hijos que estaban sacando demonios de otras personas. Y sin embargo, el mismo demonio que ellos intentaron sacar decían: Jesús conozco, sé bien quién es Pablo, pero ustedes quién son. Qué vergüenza en aquel momento. Y mira lo que dice el versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Es increíble cuando el propio demonio predica la palabra de Cristo, porque hasta ellos conocen. Nosotros no queremos conocer, nosotros no queremos abrir nuestro corazón para Dios a veces, pero el propio diablo sabe quién es y no aguanta cuando Jesús está en un lugar. Y esto es lo que pasa cuando el diablo te promete riquezas, te promete fama, te promete felicidad, lo que sea. Él nunca te va a cumplir, porque el diablo es el padre de la mentira. No se lo crean. El único que puede dar paz y alegría y liberarnos de verdad es Jesucristo de Nazaret. Y especialmente entre el pueblo hispano hay mucha adoración a ídolos,
hasta adoran y dan sacrificios a la muerte, a la propia muerte. Jesús venció a la muerte. La muerte viene para dominarte, la muerte viene para encarcelarte. Jesús venció a la muerte y las personas están dando sacrificios a la muerte y adorando a la muerte, pidiendo a ídolos que no pueden mirar, que no pueden hablar, que no pueden hacer nada por ellos, creyendo de verdad con toda sinceridad del mundo que están haciendo algo bien. Pero atrás de esos ídolos, atrás de ese ídolo de la muerte, atrás de todos esos sacrificios, está lo que acabo de leer. Son actividades demoníacas que mienten, te hacen sentir bien, te hacen pensar que andas en camino bien para sacarte del camino de la verdad. Pero la verdad y la vida solo es Jesucristo. Y mira lo que continúa pasando. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ellos empezaron a mirar la verdad. Dice que la verdad nos hará libres. Empezaron a mirar la verdad, empezaron a arrepentirse, empezaron a tener un encuentro con Jesús, a mirar que estos milagros, que estas maravillas eran de verdad, que hasta los propios demonios, que los ídolos que ellos adoraban, que esos demonios que ellos sacrificaban hasta sus vidas para dar a ellos, con libros de magia, con todo tipo de hechicería, hasta ellos reconocían que Jesús era verdadero y más poderoso que ellos. Hasta ellos. Y hubo un avivamiento tan grande en aquella ciudad de Éfeso, que en público ellos empezaron a quemar sus libros de magia y confesar que Jesucristo vivía y era verdadero, que solo Él era Dios. Pero claro que uno cuando empieza a predicar la verdad y cuando empieza a haber un movimiento, todos te dejan en paz hasta que empiezas a molestar su estilo de vida, ¿verdad? Cuando empiezas a molestar su estilo de vida, se ríen de ti y crean todo tipo de confusión. Y mira lo que pasó en Éfeso en versículo 23, capítulo 19 de Hechos. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Camino aquí está con C mayúscula, quiere decir el camino de Jesús. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Pero vamos a ser sinceros, ellos no estaban preocupados en la fe de las personas. Ellos estaban preocupados porque ahora las personas no estaban comprando los diosesitos que estaban haciendo, porque sabían que esos dioses hechos a mano, que ellos pintaban, que ellos hacían con su propia mano para representar la diosa Diana, no significaba nada, no hacía nada por ellos. Ellos podían sacrificar hasta su alma a estos dioses. Y esos dioses que no podían hablar, que no podían caminar, que no podían nada, no iba a hacer nada por ellos. Y ahora su trabajo estaba en peligro. Y toda Asia empezó a escuchar, ¿no?, que había algo diferente ahí. Versículo 28.
Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, porque el diablo solo trae confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. En versículo 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y continúa hablando que había una gran multitud y que estaban gritando de todos lados y continuaron gritando por horas: Grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, hasta que los encargados de la ciudad dijeron: no, si ustedes tienen algo contra Pablo, entonces vayamos a la corte, pero aquí en público no. Pero una confusión total, porque la confusión pasa cuando nosotros escuchamos otras personas tener opiniones y vamos atrás de esas opiniones sin nosotros mismos entender. O seguimos religiones porque nuestros padres las siguieron, o así es en nuestra cultura, sin ni siquiera preguntar por qué estamos haciendo. Y entonces hay mucha confusión y gritamos y estamos ahí, pero no entendemos. Dios nos ha dado el libre albedrío de tomar nuestras propias decisiones. No vayas atrás de una cultura, de la manera que hacen las cosas tus padres o las otras personas. Tú escudriña la palabra de Dios. Tú mira cuál es la verdad. Ve atrás de la verdad, que la verdad te hará libre. Dice entonces en el capítulo 20, nos cuenta que Pablo entonces está yéndose de Éfeso y ya está entonces una iglesia hecha en aquel lugar de Éfeso. Hay líderes ahí para cuidar esa iglesia. Timoteo se quedó atrás para cuidar la iglesia de Éfeso junto con Priscila. Y entonces se quedan ahí, pero Pablo, antes de irse, él da una advertencia a los líderes de ese lugar, de esa iglesia. Y esa advertencia lo encontramos en el capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, Pablo estaba diciendo: mira, hasta de delante de ustedes, hasta de en medio de ustedes se va a levantar personas diciendo que están predicando la verdad, diciendo que están predicando la palabra de Dios, pero están predicando mentiras y van a robar a muchos de ustedes. Cuidado, velen, estén con los ojos abiertos. Después, al final de Hechos, Pablo termina yendo a la cárcel, donde él escribe el libro de Efesios, que nosotros tenemos en la Biblia, que era para la iglesia de Efesios. También tenemos 1 y 2 Timoteo, donde Pablo enseña cómo se saca y cómo se ponen líderes adentro de la iglesia, y eso lo escribió un poco después a Timoteo, que se quedó atrás para cuidar la iglesia de Éfesos. Y entonces ahora vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 2 lo que Jesús, la advertencia que Jesús da a la iglesia de Éfeso. Esta carta que Juan escribe en Apocalipsis ocurre 40 años después de lo que acabamos de leer en el libro de Hechos. La iglesia ya está en pie, ya está abierta por 40 años en este punto. Y Juan estaba sirviendo en la iglesia de Éfeso, incluso después que él salió de la isla de Patmos, él regresó para continuar sirviendo en la iglesia de Éfeso, donde murió, ahí murió. Entonces para él era un lugar muy querido. Pero ¿qué dice Jesús? Escribe
al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel es que él está cuidando, ¿no? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Él se está introduciendo, el que anda entre las iglesias. Yo conozco tus obras, o sea, te estoy mirando, te estoy cuidando. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces miramos aquí que hasta 40 años después de la iglesia ser abierta, de todo lo que pasaron en Hechos, ellos siguieron la advertencia de Pablo, ellos escucharon a Pablo y ahora continúan mirando quiénes son de verdad de Dios y quiénes no son, y han conseguido sacar a muchas personas que no son, que no hablan la verdad de ahí. Y dice Dios, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mí y no has desmayado. Entonces, ¿qué ejemplo de iglesia? Vamos a parar ahí un poquito, ¿no? ¿Qué ejemplo de iglesia es la iglesia de Éfeso? Porque ellos ya son 40 años que están trabajando arduamente, que no han desmayado. Nosotros empezamos a trabajar para Dios, empezamos a hacer cualquier cosa y nosotros ya estamos cansados, ya queremos aventar la toalla, ya queremos desistir del trabajo, ya no lo queremos hacer. Pero dice Jesús aquí que los está mirando todo este tiempo, que los está cuidando y ha mirado todo su esfuerzo, que ellos no han desmayado y han tenido mucha paciencia. No sé tú, pero parece la iglesia perfecta. Es un ejemplo de iglesia. ¿Qué será Dios tendrá contra esta iglesia? Dice el versículo 4 así. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es difícil cuando nosotros trabajamos y trabajamos para Dios día y noche al escuchar que Dios está alegre con tu trabajo, pero todavía te falta. Y aquí en este versículo Jesús no les dice que perdieron el primer amor, no se les olvidó el primer amor. En el versículo 4 de Apocalipsis del capítulo 2 dice Jesús a ellos que ellos dejaron el primer amor, o sea, era una escoja. Ellos escogieron dejar el primer amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a alguien, ellos tienen muchas fallas y va a haber muchos problemas y va a haber momentos que no quieres estar con esa persona. Pero tú tienes que levantarte todos los días y escoger estar con esa persona. Y escoger amarla, y escoger tener paciencia, y escoger mantener ese fuego, esa llama del amor siempre prendido. Si no, se va a morir. Se queda una rutina, se queda bueno, yo ya estoy casado, ya estoy con esa persona, entonces ¿por qué no? Si nosotros no cuidamos nuestra actitud, nuestras acciones, podemos herir muy fuerte a la persona con quien estamos. Y se acaba matrimonio, se acaba relaciones porque nosotros no nos despertamos todos los días y escogemos. Es como si fuera el primer día que hubiéramos conocido a esa persona, trabajar en esa relación. Así pasa con Jesucristo. Nosotros todos los días tenemos que escoger ser fieles a Él. En tu trabajo, en tus finanzas, donde sea que quieras que estés, tienes que escoger todos los días que no vas a mentir, que te vas a quedar lejos del pecado. Tienes que escoger a Cristo antes de todas las cosas. Yo escucho mucho, pero yo he trabajado todo el día y no tengo tiempo. Después estoy muy cansado para orar. O me duermo en la oración porque ya estoy cansado de trabajar todo el día. O estuve con los niños y no tuve tiempo. No. Jesús viene antes de tu trabajo, antes de tus hijos, antes de tu matrimonio, antes de tu diversión,
antes de la iglesia. Jesús viene antes de todas las cosas. Es difícil, no tendrás tiempo, vas a estar cansado, pero tú tienes que encontrar maneras de poner a Jesús en primer lugar en tu vida. Despiértate más temprano. Para todo lo que estás haciendo durante el día y vete a orar. Alaba mientras estás limpiando. Ora mientras estás manejando, mientras te estás cepillando los dientes. Al momento que tienes la oportunidad de mentir o de hacer algo equivocado, escoge a Jesús primero y la integridad y la verdad primero. Eso es mantener el primer amor. Es una escoja. ¿Es difícil? Sí. ¿Te vas a sentir cansado? Sí. ¿Hay momentos que no quieres orar? Sí. A todos nos pasa eso. Nosotros miramos personas fieles y verdaderas que buscan a Dios y dices, wow, qué ejemplo es esa persona. Pero ellos están escogiendo a Jesús en primer lugar. No es que ellos no tengan otras cosas que hacer y cosas que estresarse y cosas que preocuparse y problemas en su vida. Ellos tienen, como ustedes tienen. Pero están escogiendo a Jesús antes de todas estas cosas. Porque la palabra nos dice que pongamos al reino de Dios en primer lugar y todas las demás cosas serán añadidas. Y aquí la iglesia de Éfeso había trabajado tan duro en propagar la palabra de Dios, en predicar y mantenerse firme. Y Jesús estaba aplaudiendo todo su esfuerzo y su paciencia y todo lo que habían hecho. Pero en medio de todo ese trabajo se les olvidó llevar a Jesús a sí propios. Nosotros preocupamos a llevar el evangelio a toda la criatura, ¿no? Las personas, y se nos olvida sacar un poquito de ese evangelio a nosotros también, a nosotros mismos. Entonces, ellos en todo eso que estaban haciendo, dejaron, fue una escoja, dejaron el primer amor. Pero la palabra de Dios siempre nos da la solución. Versículo 5 dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Primer paso, mira hacia atrás. ¿Te acuerdas de dónde Dios te sacó? ¿Te acuerdas qué estabas haciendo antes? ¿En qué momento la vida cristiana, la vida con Dios ya no pareció igual? ¿Ya parece que no brilla igual? Acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepentirse no es decir, Dios, perdóname y continuar igual. Arrepentirse es una agonía que viene del corazón, que parece que te va a rasgar el alma. Y el arrepentimiento nos lleva a frutos buenos, nos lleva a cambiar la manera que miramos las cosas, cambiar lo que estamos haciendo. Damos un 360 y dice, y haz las primeras obras. Empieza, si te despertabas antes a las 3 de la mañana para orar y ya hace tiempo que no te despiertas, empieza a despertarte a las 3. Las cosas que hacías cuando el primer amor estaba vivo, cuando tenías una alegría, no mirabas la hora de estar en la presencia de Dios, no mirabas la hora de estar en la iglesia, ya no vías, ya tenías tu ropa así apartada el sábado anoche porque tú querías estar delante de Dios alabando a Dios. Acuérdate de esas cosas que hacías y empieza a hacer esas cosas otra vez. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Arrepentimiento es lo que necesitamos. Porque yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, si es que no nos encontramos ahora en ese lugar, hemos dejado nuestro primer amor. Viene niños, viene familia, viene trabajo, viene problemas diferentes, la vida ocurre y dejamos al primer amor. Escogemos mirar una película antes de orar. Escogemos hablar con nuestros amigos antes de leer la Biblia. Y empezamos a escoger dejar el primer amor de un lado.
Es hora antes que Jesús venga y saca el candelero. Sacar el candelero quiere decir, tú vas a estar caminando como cristiano. La iglesia va a estar de pie todavía, pero no va a brillar, no va a haber impacto. Nosotros fuimos llamados a ser la luz al mundo y nosotros vamos a caminar en medio de tinieblas haciendo ninguna diferencia, siendo tanta oscuridad como ellos son, porque Él va a sacar nuestra luz, va a sacar el candelero del lugar. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaitas? No sabemos. Este es el único lugar de la Biblia donde menciona nicolaitas, pero sabemos que Dios odia, aborrece a los nicolaitas, y Dios, siendo un Dios de amor, eso es algo muy fuerte de su parte decir. Hay tres teorías. La primera teoría es del cristiano Ireneo, que él decía que los nicolaitas eran seguidores de Nicolás, quien fue uno de los primeros diáconos puestos por los apóstoles en la primera iglesia. Y ellos predicaban y decían que la carne no importa, que lo único que importa es el alma de la persona. Entonces tú puedes hacer lo que quieras con tu carne o hacia tu carne, que no va a importar, que lo que importa es tu alma y vas a ser salvo igual. La segunda teoría es que eran seguidores de Balaam. No tenemos ningún hecho que eso sea verdad. Y la tercera teoría es que los nicolaitas eran líderes adentro de la iglesia, que se infiltraban adentro de la iglesia, predicaban cosas falsas para las personas que parecían verdad, parecían Biblia, pero no eran. Y entonces engañaban a muchos y lo hacían para poder dominar a las personas, dominar a su conciencia, ¿no? Y es algo que miramos hoy en día. Muchos líderes, desafortunadamente, hay muchas personas contra cristianos, contra iglesias, porque hay muchos líderes que entran adentro de la iglesia y predican casi que palabra, pero no es palabra. Parece verdad, pero no la es. Eso es la importancia de nosotros tener un conocimiento de las escrituras y leer las escrituras por nosotros mismos, porque cuando vengan las personas predicando cosas que parecen verdad pero no las son, rápido vamos a tener la sabiduría de rechazar esas cosas. Y la iglesia de Éfeso era algo que ellos tenían que prevalecer en contra de eso mucho. Entonces, no sabemos en realidad quién eran los nicolaitas, pero tenemos esas tres teorías y sabemos que a Dios no le gustaba a ellos. Versículo 7 para terminar entonces. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, todos nosotros. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, Él nos da un galardón, Él nos da un premio por vencer contra falsos profetas, por vencer contra nosotros mismos, contra nuestra vida, por poner a Dios en primer lugar siempre. El árbol de la vida que menciona el versículo 7 de Apocalipsis está en Génesis versículo 8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ahí está ese árbol de la vida. Sabemos que Eva y Adán comieron del árbol y tuvieron que salir del huerto, comieron del árbol del conocimiento de la verdad del mal, pero el árbol de la vida que nos haría no morir nunca, ellos no comieron. Y esto es lo que pasó, capítulo 3, versículo 22.
Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Cuando él dice nosotros, se está refiriendo a Jesús y Espíritu Santo, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, este árbol de la vida que Jesús nos promete, si nosotros ponemos a Él en primer lugar como primer amor en nuestra vida todos los días, y nos mantenemos firmes en su palabra, Jesús nos promete comer de ese fruto del árbol de la vida. O sea, viviremos con Él para siempre y no enfrentaremos la muerte. Es lo que nos estás explicando aquí, que nos estás prometiendo aquí. Es la vida eterna si nosotros nos mantenemos firmes a Él. Y mira, es fácil nosotros decir no al pecado. No, no es fácil. Todos luchamos con cosas diferentes y es más difícil para unos que otros. ¿Es fácil nosotros poner a Jesús en primer lugar en nuestra vida? No, es mucho más fácil pecar, mucho más fácil mentir, es mucho más fácil vivir la vida y hacer las cosas como si Jesús no fuera algo que tenemos que poner atención. Pero Jesús viene luego. Jesús viene pronto por una iglesia que la está poniendo en primer lugar. Y no es poco pedir de la parte de Jesús si piensas bien. Él murió por nosotros. Él nos puso en primer lugar en su vida. Literalmente murió por nosotros. Entregó su sangre para que nosotros pudiéramos tener la vida. Y lo único que nos pide ahora es nuestro tiempo, es nuestra alabanza, es que a nosotros no se nos olvide que Él dio ese sacrificio, que a nosotros no se nos olvide su palabra, que nos va a beneficiar a nosotros mismos. Entonces, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de mirar tu día a día, de mirar tu vida, de mirar tus amistades, de mirar las cosas que estás leyendo, de mirar tu vida financiera en el trabajo y todo, y arrepentirse y regresar al primer amor y empezar a hacer aquellas cosas que hacías antes, cuando estabas completamente enamorado por Jesús. Que Dios les bendiga y espero que les haya ayudado. Bye.